el 59 se produce este cambio, pero este grupo de sacerdotes que venía con una formación nueva de Europa, bueno, producen grandes cambios a nivel intelectual y formativo en el seminario y se hacen muy cercanos a los alumnos, nosotros compartimos actividades con ellos y a través de estos sacerdotes, digamos así, el mundo entra al seminario a través de los contactos que ellos tenían, entonces empiezan a invitar psicoanalistas, políticos, historiadores, profesionales de la salud, a debatir temas que ya se discutían en aquella época. El concilio se da porque ya había un gran movimiento al interior de la Iglesia, particularmente en Europa en aquel momento, ¿no? Francia, Alemania, Bélgica, donde a nivel teológico pues, y pastoral se estaban produciendo grandes cambios. Había grandes figuras que nosotros leíamos en aquella época. Después uno lo revisa, pero bueno, en fin. Bueno, es un seminario con mucha intensidad, con mucha vida comunitaria, con mucha discusión, con mucha apertura. Bueno, el que quería estaba al tanto de todo, podía ir a donde quería afuera y podía aprovechar todo lo que venía de afuera adentro. Y el clima de compañerismo, de fraternidad, de relación con, que más que profesores eran maestros de vida, bueno, fue fantástico. Yo la verdad que pasé un seminario en este sentido extraordinario, ¿no? Me enriquecí muchísimo, ¿no? Juan Pablo XXIII anuncia el concilio donde se canalizan todas estas corrientes que nosotros ya estábamos trabajando. Y bueno, dijimos qué bárbaro, ¿no? Imagínate, todo lo que estábamos, bueno, esto se va a consolidar, se va a institucionalizar, la Iglesia lo va a asumir. Así que vivíamos entusiasmadísimos porque iba a haber, era un cambio enorme para el que estaba dentro de la Iglesia de lo que se vivía a lo que aparecía como lo que iba a pasar. Yo digo, con el concilio entendemos que la acción sacerdotal tiene que ser amplia, se tiene que extender a todo, y bueno, y insertarse en la historia, en el pensamiento, bueno, y eso es lo que hago. ¿Formaba parte de un grupo? Sí, formábamos parte de grupos de revisión pastoral, que trataban de, primero fuimos los que charlábamos los temas que después se debatieron en el concilio y después los que intentábamos poner en práctica lo que se había decidido en el concilio. Llamábamos interequipos en aquel momento, pero tenía ese techo pastoral, digamos, ¿no es cierto? Más bien en la renovación catequética, litúrgica, organizativa, dentro de la misma Iglesia. Eran años cuando, por ejemplo, se hace el Concilio Vaticano II y con Juan XXIII, el descubrir, digamos, el mundo ecuménico, la relación católico-protestante. El Papa Juan XXIII es como que abre una gran ventana para que entre aire en la relación de los cristianos entre sí. Después, sobre todo, del Concilio Vaticano II, en sus documentos más importantes, de esa unión de política y Estado, de una especie de nación católica. Ya no adhiero a esas ideas, pero eran las ideas que estaban así un poco atravesando la cabeza de Castellani, Virgilio Filippo, que llegó a ser diputado del Partido Laborista en aquel tiempo, y buscaban, diríamos, un nacionalismo o un peronismo nacionalista católico.
Después, cuando estuve en los hospitales también es una realidad que no es nada clerical, en mi contacto con los enfermos, con las enfermeras, con los médicos, con todo ese mundo de gente, ¿no? En esos 4 hospitales en los cuales estuve, ¿no? Y fue madurando en mí la idea de ser sacerdote obrero, ¿no? Mira, compartir la suerte de los obreros. Ya en el concilio se había hablado de la experiencia de los curas obreros, tuvo marchas y contramarchas, ¿no? Pero el concilio pone que es el mismo ministerio, el sacerdote que está en una parroquia, que se dedica a la investigación, como aquel que para compartir la suerte de los obreros trabaje con sus propias manos. Sí. Acá estaba Jerónimo Podestá, de acuerdo con él y con el que estaba de párroco en aquel momento acá en Wilde, en la parroquia del Carmen, que era la única parroquia que había acá en la zona. Así vine en el año 66 a Wilde. Los que formamos el movimiento para sacerdotes para el tercer mundo, digamos, que fue como un cambio cualitativo, cuando nos planteamos que no era suficiente, digo, la renovación pastoral de las estructuras o de los enfoques de la Iglesia, sino que había que insertarse en los procesos históricos y sociales. Digamos que la línea era ya una opción más social, que después se convierte en política y después se convierte en un planteo ideológico, un poco impulsado por algunas encíclicas que aparecen, la Populorum Progressio, la Mater Magistra en el 67 y después en el 68 la Conferencia Episcopal de Medellín, y después ahí, después del concilio, el documento de los sacerdotes para el tercer mundo, bueno, nos dan pista para los que veníamos en esa línea amplia, porque bueno, confirma cosas, fundamenta, y decimos la Iglesia o nuestra actividad sacerdotal está para mucho más. O sea que era un compromiso social cristiano más bien de respetar o de partir o de tomar como punto de partida que la Iglesia es el pueblo, la Iglesia son los pobres. Todavía no estaban tan afilados esos argumentos, tan trabajados, pero que ya se empezaba a rumbear por ahí las cosas. Evidentemente que estábamos buscando cambiar el modelo económico. La línea de Raimundo Ongaro, como era la línea nuestra del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, era más o menos la misma época, era decir no al modelo capitalista y sí a un nuevo modelo, de alguna forma socialista. Nosotros decíamos expresamente en el tercer mundo que optábamos por un socialismo original y latinoamericano. Esas son las palabras que usábamos, ¿no? La teología de la liberación fue una teología y continúa siendo una teología tremendamente válida, que formó mucho, digamos, nuestro pensamiento, cambió mucho nuestro pensamiento de la fe y nuestro compromiso teológico. Descubrir que la teología de la liberación está enraizada, digamos así, en toda la enseñanza bíblica. Uno puede decir que Moisés fue el primer teólogo de la liberación. El hombre que saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo lleva, digamos, por el desierto a una nueva tierra. El rol de los profetas en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo.
el contenido de liberación de la opresión, de la liberación digamos así, de la situación injusta de la vida. Y la teología de la liberación, es curioso, no nace del escritorio de los teólogos. La teología de la liberación nace de las comunidades de base. Hay un teólogo jesuita que ayudó mucho al Concilio Vaticano II, Teilhard de Chardin, que habla del Cristo cósmico, el Cristo total de la humanidad, ¿no? Jesús es la cabeza, pero el cuerpo de Cristo lo formamos todos. Inclusive yo diría que los no creyentes de alguna forma están en ese cuerpo de Cristo, ¿no? En la medida que luchan por un mundo mejor. Por ejemplo, algo que después se discutió y se atacó y no se concretó, era la posibilidad de que los sacerdotes trabajáramos, que era una de las cuestiones que por ahí, entre otras, se discutía, de las formas de vida sacerdotal. Reclamábamos que eso se pudiera concretar, el concilio inclusive había aceptado la legitimidad del cura obrero, figura eso, y después nunca se hizo. Bueno, muchos empiezan en esta línea a ir a trabajar a fábricas, o a irse a barrios, o a irse al interior. Después con Onganía frenaron y expulsaron a los universitarios. El Congreso estaba cerrado, los sindicatos estaban intervenidos. Entonces, digamos, un poco como que los que expresaban algo públicamente, que lo podían hacer, y era el grupo de sacerdotes, era como la voz de ese momento, llenaba el vacío que tenían los otros, que estaban o silenciados o dispersos o en otra cosa, a partir de que el movimiento en el 68 empieza a tener estado público, se empieza a opinar, empieza a organizarse, a participar en actividades de lucha. Bueno, la jerarquía cuestiona, se pone en contra y bueno, y hasta donde puede adopta medidas, sanciona sacerdotes en Rosario, en Corrientes, en Mendoza. Otros, poquitos, 5 o 6, acompañaban, como era de Nevares, Esaine, Devoto, Brasca, Novak, y no muchos más. Otros no condenaban y otros sí, permanentemente discutían cómo frenar a estos curas rebeldes. Estábamos en una posición firme nosotros, no estábamos en una situación de debilidad. Nosotros aparecíamos en los diarios más que los obispos. Mi vida, con un compromiso eclesial muy fuerte hacia adentro de la iglesia, con compromisos hacia afuera, pero más esporádicos, cuando llega todo este proceso, digamos, del nacimiento de organismos de derechos humanos, etc., es como que los requerimientos afuera de la iglesia son muy fuertes. Son muy fuertes. Y en ese sentido, el compromiso que nosotros debemos tener como cristianos hacia afuera, hacia lo que pasa con la escuelita de la esquina o con el hospital de la otra cuadra. Es decir, no solamente con lo que pasa en la iglesia, es decir, donde se defiende la vida, donde se defiende al prójimo, donde se defiende la dignidad humana, donde se defiende la verdad, donde se defiende la justicia, ahí está Dios actuando de alguna manera. La problemática, ya viviendo en Buenos Aires, tener que llevar refugiados en mi auto y en otros autos más de gente, sacándolas de un hotel que estaba acá en Buenos Aires para llevarlas incluso a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, porque sabíamos que esa noche en el hotel ese iba a haber una requisa y no sabíamos qué iba a pasar con ellos. Es decir, toda esa temática que se vivía en los países vecinos
ocupó también mucho de nuestro quehacer pastoral en esos años. Cómo la realidad iglesia y mundo se va complementando en ver una teología situacionada. Aunque eso después tuvo sus líos con Pablo VI, con Pío XII, al hablar de la moral de situación, de buscar cómo una economía al servicio de toda la humanidad y de todos los hombres, no simplemente para que se llene el bolsillo del capitalismo más rico. Y todos esos fueron influyendo, por ejemplo, tanto en la doctrina social de la Iglesia, fueron influyendo en el Vaticano II, fueron influyendo en el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Mujica enseñaba en Derecho, yo enseñaba en Medicina. A su vez en Derecho, era profesor de Derecho Agrario Martínez Dios, año 67, ministro de Economía, profesor de la Cátedra de Derecho Agrario. Así que en ese sentido, ya desde chico yo socialmente fui rebelde. Y lo sigo siendo. Ya con 50 años de cura sigo siendo rebelde. Y quiero un mundo nuevo, ¿no? Que no esté en manos de los que tienen el dinero o los que tienen las armas, ¿no? Entonces la estructura de la iglesia como tal, más vale me producía rechazo. Si bien yo nunca dejé de ser creyente. Era creyente, sí. Inclusive yo de alguna forma buscaba a Dios. Pero veía antitestimonios en la estructura de la iglesia, en los curas en general. Después empecé a militar en el peronismo de alguna forma. Y yo veía ahí interpretada la doctrina social cristiana. El pelado Angelelli decía siempre que hay que tener un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Un poco, si ustedes recuerdan la figura de Romero en El Salvador, él era de una formación muy tradicional y lo fue cambiando la realidad. Bueno, yo diría lo mismo. Pienso que me fue cambiando la realidad. También quizá los no creyentes, que no creerán en la dimensión trascendente de Jesús, pero sí en lo que él hacía, ¿no? Así que también sirve para un no creyente. Yo era capellán de un colegio en Mataderos, pero compartíamos el trabajo con ellos, inclusive uno de ellos que ya conocía más y había descubierto todo esto, les dijo a las monjas que íbamos a ir todos los días a celebrarles la misa siempre que nos permitiesen hablarles 5 minutos sobre el Concilio Vaticano II, si no, no íbamos. Y lo aceptaron. Cuando vivía con Eliseo Morales, y tratábamos de no ser cómplices de lo que pasaba, evidentemente, ¿no? Y siempre hemos hecho lo que podíamos para poder salir de todo eso, ¿no? Otros sectores de iglesia ya sabemos que si no fueron cómplices, en algunos casos, por lo menos pecaron por omisión. Esto lo decía Jorge Novak, obispo de Quilmes siempre. Por lo menos hemos pecado por omisión. Y no hay que tener miedo de meter los pies en el barro. Sin embarrarse no se puede hacer nada en la vida. Y finalmente, mucha esperanza en el Dios de la vida, esperanza de que un mundo mejor es posible lograrlo. Yo no me siento cansado. Volvería a hacer nuevamente muchas de las cosas de las cuales acabo de dar un testimonio, pero trataría de hacerlas mejor, corregir algunas quizá. Y Angelelli tenía una frase que anima mucho: hay que seguir andando nomás, siempre, siempre, siempre. Tenemos que clarificar nuestra mente, tenemos que trabajar mucho en la concientización y unirnos todos más allá de
de nuestra religión, de nuestra ideología, de unirnos en la vida, unirnos cada día, trabajando, luchando, andando. Diría eso, hay que seguir andando nomás.